Hola, me llamo Juan José Ruiz y soy uno de los coordinadores del nuevo libro que acaba de presentar Sara Ediciones, Imágenes y realidades de las terapias contextuales, más allá del marketing. No se trata de un libro más sobre terapias contextuales al uso, ya que tiene una serie de características que lo diferencian del resto de la literatura sobre este tipo de terapia. Tiene dos grandes objetivos. Por un lado, reúne una serie de autores de diferentes países que son llamados a plantear una visión autocrítica de estas terapias desde dentro, ya que todos pertenecen a la perspectiva contextual o conductual de las terapias psicológicas, pero lo hacen de una manera constructiva, no destructiva, tratando de expandir el potencial de estas terapias. Y lo presentado en este libro no solamente creemos que es válido para el campo de las terapias contextuales, sino que es expandible y abarcable a todo el campo de la psicoterapia en general. Partimos de las imágenes o el cómo se suelen presentar las terapias contextuales, aceptando sus aportaciones, pero haciendo también posteriormente reflejo de algunas de sus limitaciones o de algunas cuestiones críticas que no están del todo aclaradas o bien definidas en este tipo de terapia. Partiendo de sus aportaciones, creemos que se pueden resumir en 5 puntos principales. Por un lado, han revitalizado el conductismo, presentándolo de una manera, digamos, más humanista y aplicable a problemas complejos de tipo relacional, emocional y cognitivo, y este es un punto importante que han puesto de moda, por decirlo así, a las terapias contextuales. Un segundo aspecto importante de las terapias contextuales, de sus imágenes, por llamarlo así, es que presentan una nueva forma de concebir y afrontar el sufrimiento humano. Ahora no se trata de reducir el malestar como objetivo principal, ni disminuir el sufrimiento, sino de aceptar este cuando es irremediable y de manera paralela enfocar a los clientes que nos demandan ayuda hacia horizontes valiosos en sus vidas, incluso en presencia de este tipo de malestares. También un aspecto esencial es considerar o reconsiderar la importancia de la relación terapéutica, ponerla en primer plano como motor de cambio, desde la concepción de las llamadas conductas clínicamente relevantes, que se convierten en objetivos propios de las terapias contextuales en general. Otro aspecto importante es el presentar esta terapia basada en una concepción científica, basada en la evidencia, para diferentes tipos de malestares, desde la perspectiva transdiagnóstica, y así se presentan diferentes enfoques transdiagnósticos, hablando de inflexibilidad psicológica, problema del yo o regulación emocional. E incluso, últimamente, hay un desarrollo de esta terapia hacia la llamada terapia basada en procesos. Igualmente se basan en un soporte experimental sobre el papel del lenguaje en la formación y resolución de los llamados problemas psicológicos o problemas de conducta humana, desde un enfoque socio-relacional, basado tanto en la tradición skinneriana operante como en la post-skinneriana de la teoría de los marcos relacionales. A estas 5 características podríamos denominarlas los grandes aportes de las terapias contextuales. Sin embargo, debido a que estamos en un mercado capitalista muy competitivo, cuando se presentan nuevas terapias, habitualmente sus promotores suelen utilizar el marketing para resaltar su beneficio sobre el resto de enfoques psicológicos competitivos. Y esto a veces adolece de una cierta ocultación,
de aspectos importantes que no son tenidos en cuenta en la mayoría de las psicoterapias, tanto en las contextuales como en otro enfoque, porque se busca sacar un beneficio económico de sus ponentes, de sus defensores, y al mismo tiempo darle prestigio, de modo que se convierta en ocasiones para que las instituciones, tanto gubernamentales como privadas, así como la clientela, inviertan y den prestigio a sus proponentes y se obtengan así una serie de beneficios tanto económicos como de prestigio, como hemos dicho. El libro parte de un prólogo de Marino Pérez Álvarez que pone énfasis en la importancia de la necesaria autocrítica desde dentro de los propios terapeutas contextuales como un signo de madurez del desarrollo de esta terapia, que tienen ya prácticamente un desarrollo de cerca de 35 a 40 años, y poniendo hincapié en la clarificación de sus imágenes y realidades. El capítulo 1, Luis Valero Aguayo, se pregunta si las terapias contextuales están retrocediendo hacia el nuevo cognitivismo, ya que cada vez están más plagadas de términos intermedios y mediacionales, donde el contexto, aunque se exponga como socioverbal, no deja de ser el contexto real de trabajo en un despacho donde un terapeuta habla con un cliente o con un grupo de clientes, ya sea familia, terapia de grupo, pareja, etcétera, y no se interviene en los contextos reales donde ocurre el sufrimiento de estas personas. Es decir, el uso de términos intermedios y el uso de la reducción al despacho, los intercambios verbales, se pregunta Luis si no es un retroceso claro hacia los enfoques cognitivos. En el capítulo 2, Inmaculada Ruiz se pregunta si el enfoque transdiagnóstico, ya sea el de inflexibilidad psicológica, ya sea el de problema del yo, o ya sea el de regulación emocional, por poner tres grupos de conceptos transdiagnósticos relevantes en este tipo de terapia, es decir, por ejemplo, la inflexibilidad relacionada con la terapia de aceptación y compromiso, los problemas del yo relacionados con la psicoterapia analítica funcional y la dificultad de regulación emocional relacionada con la terapia dialéctica conductual, no son nuevas formas indirectas de revitalizar los enfoques de sistemas categoriales clasificatorios, más que basarse en la interacción operante de los sujetos con las circunstancias reales de su vida, infiriendo una serie de constructos que estarían más cerca posiblemente de los diagnósticos habituales que de una concepción del sujeto en sus circunstancias. En el capítulo 3, Juan José Ruiz se pregunta cuáles son los procesos que defienden, en que se basan, que estudian, que son objetivos de este tipo de terapia, ya que no hay un acuerdo, incluso entre los propios terapeutas contextuales, sobre estos procesos. Así de pasada, por ejemplo, podríamos mencionar que Hay y Hoffman habla de casi 15 procesos, incluidos los procesos de cambio cognitivo, los procesos operantes, incluso introducen procesos neuropsicológicos en uno de sus textos. María Jesús Frojan, por ejemplo, habla de dos tipos de procesos: condicionamiento clásico y condicionamiento operante. Algunos autores de la terapia de aceptación y compromiso hablarían de tres procesos, por decirlo así: condicionamiento clásico, condicionamiento operante de contingencias naturales y condicionamiento operante de tipo verbal con derivaciones verbales.
desde la teoría del marco relacional. Es decir, no hay un acuerdo de cuáles son los procesos, la forma en que las personas aprenden y modifican su comportamiento, entendiendo comportamiento tanto como las acciones, lo cognitivo verbal como lo emocional, o incluso lo relacional o interpersonal. Este es un punto importante que está en continuo debate y que sigue poniendo en claro que las terapias contextuales no tienen una unificación o un criterio único de cuáles son los procesos en los que se intervienen, con lo cual todo el edificio de las terapias contextuales se pone seriamente en duda. Néstor Granda, en el capítulo 5, se pregunta si la gran cantidad de literatura de terapias contextuales al uso no está encubriendo una falsa imagen de su superioridad basada en la evidencia sobre el resto de otras terapias. De hecho, en su capítulo se plantea que las terapias contextuales, aunque sus objetivos sean diferentes, no sean los sintomáticos, sino la orientación de la persona hacia una vida valiosa, si estas terapias, dado que en parte se basan en el enfoque derivado de la tradición biomédica de los modelos basados en la evidencia, si realmente su evidencia es superior al del resto de otro enfoque de psicoterapia o las terapias cognitivas conductuales clásicas, poniendo en duda tal superioridad. En el capítulo 5 se plantea otra cuestión importante, que es que la mayoría de las psicoterapias, no solamente las terapias contextuales, suelen ignorar los fracasos que se producen en este tipo de intervenciones. Es decir, cualquier tipo de intervención psicológica fracasa a veces, y a veces con más frecuencia de lo que se suele afirmar en los textos. Y nos preguntamos en este capítulo qué importancia tiene o podría tener estos fracasos para un mejor desarrollo de las terapias contextuales. En el capítulo 6, aunque se venga hablando desde hace 35 años ya o más sobre lo socioverbal, como dijo Luis en el capítulo 1 y en este caso Raúl Clemente en este capítulo 6, el nexo socioverbal suele quedar sobre todo en lo verbal y no tanto en lo social. ¿Qué imagen real, cómo se introduce lo social en este tipo de terapia? Si realmente los aspectos sociales están recogidos en toda su dimensión o son más bien referidos de una manera superficial y pasajera y de modo indirecto, hablando profusamente solo de lo verbal. Otro aspecto importante, tanto en las terapias contextuales como en el resto de las terapias, y cualquier interesado en psicoterapia, en tratamiento psicológico, coge un texto de psicoterapia del enfoque que sea, se dará cuenta que la inmensa mayoría de los textos que llegan a sus manos, los terapeutas que escriben estos libros no suelen hablar de sus contextos reales ni las condiciones de trabajo que tienen. Es decir, es muy raro que un terapeuta contextual o cualquier otro terapeuta de cualquier otro enfoque, cuando lee un texto, incluso un artículo sobre psicoterapia, es extraño que se hable de qué tipo de clientela trabaja este terapeuta, cuál es el origen social, las condiciones socioeconómicas de esta población, en qué institución trabaja, si la institución tiene un mismo modelo o tiene diferentes modelos de trabajo que muchas veces chocan entre sí y son contradictorios. Imaginemos, por ejemplo, los equipos de salud mental pública
donde trabaja algunos de autores de este texto, donde hay enfoque bastante biologicista frente a enfoques contextuales y cómo un mismo cliente, un mismo paciente puede ser atendido tanto por personas que mantienen un enfoque u otro, muchas veces contraponiendo los objetivos, la forma de trabajar e incluso la dinámica relacional. Pues todos estos aspectos, el lugar real de trabajo, las condiciones, el tipo de clientela, los recursos con los que cuentan los terapeutas, este capítulo 7 trata de responder a este tipo de cuestiones que extrañamente están ausentes en la inmensa mayoría de textos de terapias contextuales y de otras terapias. Bernard Jering, autor relevante, psicólogo social australiano, incluso se llega a plantear si las terapias contextuales están evitando el verdadero contexto donde se producen los problemas y donde cambian, que es siempre el contexto social, ¿no? Y no tanto el puramente verbal, de despacho, como plantean la mayoría de las terapias, incluidas las terapias contextuales. ¿Y cuáles son realmente los procesos? Volviendo otra vez a los procesos de cambio. Si los procesos son los que refieren el condicionamiento clásico, el operante o incluso la teoría del marco relacional, o si los procesos de génesis y mantenimiento de la inmensa mayoría de los problemas psicológicos son sociales. Es llamativo, por ejemplo, que a pesar del desarrollo de las terapias de tercera generación y las terapias basadas en evidencia, los problemas psicológicos epidemiológicamente no paran de crecer continuamente, a pesar de todas las innovaciones. Luego hay contextos, plantea Bernard, que están más allá de los despachos, de las teorizaciones universitarias o de laboratorios, que están generando y manteniendo este tipo de contextos, este tipo de problemática. Y esos contextos para Bernard Jering son los sociales. Si no se interviene en estos contextos sociales, esta epidemiología no parará de cambiar. Y esta epidemiología tiene que ver mucho con los contextos de vida relacionados con el modo de vida capitalista y toda la dificultad que presenta este tipo de contexto socioeconómico. Otro aspecto importante es que la mayoría de los trabajos contextuales, sobre todo, se habla muy poquito del propio sufrimiento de los terapeutas contextuales. Aproximadamente hay bastante literatura que refiere que entre un 30 a un 40% de los terapeutas, psicólogos y psiquiatras están afectados emocionalmente ellos mismos y que es importante atender a este tipo de malestar, dado que si no se hace, estos terapeutas con dificultades están tratando a su vez a clientes o a pacientes con este tipo de cuestiones. Y en este capítulo nos preguntamos de cómo abordar este tipo de problemática del sufrimiento psicológico de los propios terapeutas. El capítulo 10 hacemos una reflexión sobre la epidemia mundial del COVID-19, qué impacto ha tenido y sigue teniendo sobre la forma de abordar los servicios de salud mental y en concreto la psicoterapia, poniendo énfasis en los descubrimientos que se han generado de tipo psicosocial derivado para la terapia psicológica, incluidas las terapias contextuales, que creemos no se han tenido suficientemente en cuenta aún. En el capítulo 11, Nicolás Salinas se pregunta sobre la relación entre el conductismo más radical, la visión post-skinneriana de las terapias de tercera generación y la fenomenología, y cómo tanto unos como otros pueden ayudar a comprender mejor el sufrimiento humano y cómo este conocimiento se puede utilizar
para un mejor ajuste de las intervenciones psicosociales, en este caso contextuales. En el capítulo 12, Raimundo González Terraza presenta la relación entre el conductismo radical y el contextualismo, la terapia contextual, y la presenta como una relación controvertida, una relación que conlleva una cierta tensión y una cierta semejanza y diferencia, pero que esta tensión, este conflicto, por decirlo así, entre los skinnerianos y los postskinnerianos, más que ser solamente una cuestión que reste, puede sumar al nuevo desarrollo en las terapias contextuales y quizás y probablemente incluso a la génesis de una cuarta generación de terapia basada en la evidencia. Miguel Valenzuela y Pablo Oliva Femeina se preguntan en el capítulo 13 cuáles son los grandes desafíos futuros y actuales que presentan las terapias contextuales, algunos de sus principales problemáticas y posibles alternativas o potenciales soluciones. El capítulo 14 es una entrevista personal a autores de este texto, buscando cuáles han sido sus motivaciones para escribir o para participar en el mismo. Y el epílogo, con un tono humorístico e irónico a cargo de Fabi Krazov, centra o focaliza la atención en una crítica humorística del excesivo narcisismo o la excesiva soberbia en que podemos caer todos con nuestros enfoques terapéuticos. Muchas gracias.